Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y tenemos muchas noticias positivas de nuevo por fundamentales. Por técnico ahora veremos porque hemos roto la línea roja que ya estábamos diciendo que se iba a romper en algún momento, está claro. O sea, esa verticalidad no es posible incluso con los fundamentales que tenemos. Pero vamos a repasar primero esos fundamentales y luego responderemos un poco qué es lo que pensamos sobre los 100.000, ese nivel que comentamos en el título del vídeo. ¿Qué pensamos? ¿Volverá a estar por debajo de los 100.000? ¿No volverá a estar por debajo de los 100.000? Lo comentaremos más adelante, pero primero vamos a hacer el repaso de los fundamentales. Bueno, el primero que os comento para quitarlo un poco de encima es este porque es el más pequeño que tenemos. Jetkins, que es una compañía india, ha adquirido 5,98 Bitcoin. No es una gran cosa, seguramente pues entre algunos del canal pues puedan tener también 5,98 Bitcoin, pero todo suma. Y aunque parezca poco, si hay 1000 empresas pequeñas como esta que compran 5,98 bitcoins, pues habrá en total 5.980 bitcoins más fuera de circulación. Así que todo va sumando, ya digo, no importa que sean empresas pequeñas o empresas grandes, lo que importa es que se vaya entendiendo lo que es Bitcoin. Esta empresa lo ha entendido y en la medida de su magnitud, pues compra. Cuando lo entienda Amazon, pues la magnitud de la compra será del tamaño de Amazon, no del tamaño de esta empresa Jetkins de la India, ¿no? Pero bueno, es el primer fundamental que os quería comentar para quitarlo ya de en medio y nos vamos con otros más interesantes que han salido en la conferencia que se está haciendo de Bitcoin en Estados Unidos. Este es uno de los más interesantes, es lo que se está más hablando en el día de hoy, bueno, y desde ayer que se comentó. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, recibe una llamada desde Las Vegas para comprar Bitcoin. En directo, desde la conferencia, le llamó esta persona que está aquí a la izquierda, que es el CEO de Stripe, y le dijo que, o sea, la llamada se vio públicamente, está grabado, hay un vídeo en el que se le ve hablando así con manos libres con Mark Zuckerberg y le insta a considerar agregar Bitcoin al balance corporativo de la compañía, de Meta. Dice, la inclusión de Bitcoin en el balance general corporativo nunca ha sido tan importante, afirmó Kuhl durante su intervención en el prestigioso evento sobre criptomonedas. Citó preocupaciones macroeconómicas como la deuda global y la devaluación de la moneda como factores clave para que las empresas reevalúen sus estrategias de reservas de efectivo. ¿Vale? Y aquí tenéis la conversación en directo, la podéis ver, está por ahí publicada en todos los sitios. Y dice, actualmente Bitcoin supera los 2 billones de dólares de capitalización de mercado y si analizamos el panorama general nos encontramos ante una crisis global de deuda fiduciaria. El M2 aumentará casi a diario, afirmó Kuhl, señalando el aumento de la oferta monetaria y la erosión del valor del dólar. Añadió, a medida que el M2, la masa monetaria, aumenta, el poder adquisitivo de los dólares o de los dólares invertidos en bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo continúa disminuyendo, porque no es suficiente la rentabilidad de los bonos para compensar la inflación. Kuhl enfatizó que la inflación por sí sola no es la única métrica que debe considerarse. No es preciso ni suficiente analizar solo la inflación. También hay que considerar el aumento de los precios de los activos como las acciones y las viviendas, explicó. El CEO de Stripe también conectó el mensaje con el enfoque actual de Meta en la inteligencia artificial y la innovación. Meta ha sido líder en la preparación para nuestro futuro de IA. Tomaron la audaz decisión de cambiar su nombre de Facebook a Meta y los aplaudo por ello, declaró. Destacando el impacto de la disrupción tecnológica, Kuhl advirtió que las empresas que no se adapten podrían quedar rezagadas. Dijo, si miramos atrás a la era de Internet durante un periodo de 30 años, hubo una rotación del 50% en el SP500. Creemos que habrá una rotación similar debido a la disrupción de la inteligencia artificial en los próximos 10 años. Para concluir, Kuhl hizo una llamada en directo a los líderes de Meta. El CEO de Stripe declaró, Mark Zuckerberg, ya has dado el primer paso, has nombrado a Bitcoin como tu mejor opción. Te pido que des el segundo paso y adoptes un enfoque audaz para la tesorería corporativa de Bitcoin y votes a favor de la propuesta número 13. Pues ya veis, o sea que interesante lo que se va comentando ahí. Otra noticia muy interesante, otro país que entra a formar una reserva de Bitcoin. Pakistán anuncia su reserva estratégica en Bitcoin. El cambio representa un importante giro respecto a la postura previa del gobierno pakistaní, que siempre negó la legalización de las criptomonedas. Ya sabéis que en Pakistán y la India
siempre anduvieron contra Bitcoin, prohibiéndolo, etcétera, ¿no? Pues ahora ya parece que han abierto los ojos, han entendido y en lugar de prohibirlo, pues lo abrazan ellos mismos, el propio gobierno, ¿no? Bilal bin Zakir, jefe del Consejo de Criptomonedas de Pakistán, anunció el 28 de mayo que el país está avanzando para establecer una reserva estratégica de Bitcoin. Hablando en la conferencia de Bitcoin 2025 en Las Vegas, Nevada, Zakir dijo que el gobierno de Pakistán siguió el ejemplo de Estados Unidos al establecer una reserva estratégica de Bitcoin y está adoptando políticas regulatorias favorables a las criptomonedas. El funcionario gubernamental dijo a la audiencia: hoy es un día muy histórico. Hoy anuncio que el gobierno de Pakistán está estableciendo su propia reserva estratégica de Bitcoin, liderada por el gobierno, y queremos agradecer nuevamente a los Estados Unidos de América porque nos inspiraron. El anuncio representa un cambio significativo respecto a la postura anterior del gobierno de Pakistán sobre las criptomonedas, que sostenía que las criptomonedas nunca serían legales en el país. Así que fijaros cómo ha cambiado de la noche a la mañana todo, ¿vale? Y este no es el único país que va a anunciar esto. Va a haber más países que lo van a ir anunciando, porque ya nos están diciendo, por ejemplo, creo que Adam Back suele comentar y el CEO de Coinbase suelen comentar que hay países que están estableciendo su reserva estratégica. Evidentemente no dicen cuáles para no desvelarlo, pero ellos saben de alguna manera, porque seguramente estarán conectados, seguro les estarán pidiendo consejo para cómo hacerlo, ¿no? Porque fijaros, muchos políticos no sabrán cómo poder tener Bitcoin custodiados o lo que sea, ¿no? Y entonces estarán pidiendo ayuda a los actores del mercado que sí saben cómo se hace, ¿no? Ya sabemos que también CZ anda con Kirguistán, creo que era, aconsejando al país, etcétera. O sea que ellos saben que se está moviendo eso por detrás, lo que pasa que no pueden decirte, estos países están queriendo comprar Bitcoin. No lo van a decir, pero saben que hay países que quieren comprar Bitcoin. Pakistán ya lo ha dicho y más países lo seguirán diciendo, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Las acciones de GameStop, pone aquí, se desploman un 11% después de la compra de Bitcoin. En lugar de poner aquí GameStop compra 4.700 Bitcoin, que es la noticia, ponen las acciones se desploman. Vale. ¿Se desploman por qué? Porque habían subido con el rumor y venden con la noticia. Pero en realidad, con ese desplome del 11%, desde que anunció que iba a comprar Bitcoin, tienen una ganancia notable. ¿Vale? Y tampoco es lo relevante para Bitcoin. Lo que especulen con las acciones de GameStop y lo sobrevaloradas que estén con respecto a lo que tenga en activos, incluidos los Bitcoin que haya comprado, no tiene nada que ver con la noticia de que ha comprado Bitcoin y que seguramente se sumará a la pelea por comprar Bitcoins junto con MicroStrategy, 21 Capital y todas las demás que están comprando. Metaplanet, The Blockchain Group en Europa. Es que hay ahora mismo un montón de empresas comprando, ¿vale? Cada día tenemos noticias de alguna que mete 50 millones más, 300 millones más, 10 millones más, cada día. Y eso son manos fuertes, o sea, no es la euforia que hubo en el año 2021 con los pequeños inversores, que nos pudo llevar a una sobrevaloración en ese punto de lo que estaba ocurriendo. Aquí no tenemos sobrevaloración. Aquí tenemos una valoración que los que están entrando consideran que es pequeña todavía. Hay un proceso de sustitución de particulares por empresas, porque todos esos Bitcoin que caen en manos de las empresas, evidentemente salen de manos de particulares, porque hasta que entró MicroStrategy en el año 2021, el 100% de los Bitcoin estaban en manos de particulares. Particulares más grandes o más pequeños, es decir, había ballenas, había gente que tenía más dinero, pero eran particulares, no eran empresas. A partir de que compra MicroStrategy empieza a haber empresas que tienen algo, más los que estaban ahí en los estados porque los habían confiscado de alguna manera, de algún delito que había cometido gente con Bitcoin o lo que sea, ¿no? Pero la mayoría los tenían particulares. A partir de este año, a partir de los ETFs, más o menos, empieza a entrar dinero institucional. Y ese dinero institucional solo se lo puede comprar a particulares, porque eran los que tenían el 100% prácticamente de Bitcoin. Entonces, ese dinero está saliendo de particulares para instituciones. Entonces, cuando se produzca una gran sustitución de particulares por instituciones, no va a haber más vendedores en esta zona. Cuando no haya más vendedores en esta zona, el precio se va a disparar. Lo que pasa es que es un proceso largo, que requiere pues de consolidaciones y no puede llevar la pendiente de subida que llevamos
en las últimas semanas. Pero que va a seguir subiendo, vamos, tiene toda la pinta por fundamentales. Que por técnico en el corto plazo puede haber alguna corrección. Ahora veremos a ver qué correcciones podría haber y si puede estar por debajo de los 100.000 o ya no va a estar por debajo de los 100.000, ¿no? ¿Qué opciones tiene de estar por debajo de los 100.000? ¿Qué más? Bueno, aquí nos dice que las acciones mineras de criptomonedas se desploman tras la advertencia de la Fed sobre compromisos difíciles. Esto se refiere a que ayer se publicó los resultados de la reunión de la Fed y las actas dicen que el comité podría enfrentar compromisos difíciles si la inflación resulta ser más persistente mientras las perspectivas de crecimiento y empleo se debilitan. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen un poquito las manos atadas para bajar tipos de interés, lo cual podría frenar un poquito la euforia en los mercados, ¿vale? Aquí lo enfoca con las mineras, pero es que esto puede ser para todo el mercado en general. Si la Reserva Federal te dice no vamos a bajar los tipos de interés cuando sí que se está esperando que durante este año en algún momento se baje algo, pues entonces el mercado se lo tomará mal en el corto plazo. Pero no solo las mineras, también el resto de acciones y Bitcoin posiblemente, ¿vale? Pero en principio ya veis los fundamentales. Los fundamentales son claros y eso que quiere decir que en el medio largo plazo Bitcoin tiene toda la pinta de seguir subiendo. En el corto plazo, pues si sale alguna cosa como estas de incertidumbre de la Reserva Federal, puede hacer que los precios retrocedan un poco, sobre todo pues en momentos puntuales, ¿no? Pero esos momentos puntuales son oportunidades. Cada momento puntual que retroceda Bitcoin es una oportunidad. De hecho, el nivel que está ahora no lo veo mal, es una oportunidad. Ha vuelto a caer casi a la zona de soporte de 106.133. Y viendo todos los fundamentales que hay, pues vamos a intentar comentar lo que decía el título del vídeo. ¿Bitcoin va a volver a estar por debajo de 100.000, sí o no? Evidentemente no somos adivinos y no lo sabemos si va a estar por debajo de 100.000 o no. Estamos cerca de esa zona, un 8% por encima, pero un 8% en las circunstancias que estamos, pues es difícil de caer. Entonces, posibilidades sí tiene porque está cerca. Y cualquier momento, pues la bolsa se pega un desplome por cualquier tontería que digan y puede que arrastre algo a Bitcoin. Pero lo veo complicado. O sea, el porcentaje que le daría yo, así a ojo, no es que se calcule con una fórmula matemática, pero a ojo, viendo cómo están los fundamentales, viendo cómo está la situación general, viendo cómo están las bolsas, viendo cómo está creciendo la masa monetaria y viendo que los tipos de interés quizás no bajen, pero subir sí que no, o sea que lo más probable es que siga habiendo inyección de dinero, de alguna manera o de otra en el mercado, las probabilidades de que bajemos de 100.000 son pocas. Y si bajamos va a ser alguna mecha rápida que enseguida va a recuperar otra vez hasta 103.000 como mucho. O sea que opciones hay, porque esta zona que tenemos aquí, estas zonas de por aquí son soportes, tenemos aquí uno, aquí otro, y si pierde estas mechas por aquí, pues podría meterse por aquí, por esta zona. O sea que todo este nivel que estamos marcando, todo este rango, podría ser factible, o sea, no es imposible, pero que no sea imposible no quiere decir que sea seguro que vaya a caer ahí. Es la zona por la que hay alguna probabilidad de que el precio vuelva, pero que lo mismo se queda en los 106.133 o se queda en los 103.250 o se queda en los 101.000 y no lo vemos por debajo de 100.000 más. ¿Vale? Esa zona todavía es probable, pero es poco probable. Lo que es casi imposible, por no decir imposible, es que baje a 74.000 o 75.000. Ya dijimos que esos niveles es muy probable que no los vuelva a tocar nunca más. Casi 100% seguro. El único resquicio que puedes dejar ahí para que eso tuviese alguna opción de ocurrir es que pasen cosas totalmente disparatadas. Pues yo qué sé. Que haya un ataque cuántico y la gente se ponga nerviosa. Un ataque cuántico que no tiene ni siquiera por qué ser a Bitcoin. A cualquier otra empresa, a un banco, lo que sea, la gente se pondría nerviosa. Entonces sí podría igual caer a esos niveles por el nerviosismo que generaría eso. O una cosa también descabellada que podría ser que de repente cambie de opción Michael Saylor y se ponga a vender Bitcoin y diga voy a sacar beneficios. Y la gente pues entonces
se descuadraría todo. Pero son cosas tan improbables que la probabilidad de que caiga a esos niveles es casi cero. Casi cero que caiga a 74.000. ¿Vale? Y a 100.000, pues ya digo, igual tiene una probabilidad del 20. Por debajo de 100.000 es difícil también ahora mismo como está el mercado. Y ya sé que mucha gente va a pensar, ya, pero es que otras veces ha caído porque no sé qué, el ciclo de 4 años. El ciclo de 4 años está muerto. El ciclo de 4 años ya no existió en el ciclo anterior. El ciclo anterior caímos justo en ese momento por casualidad. No porque hay un ciclo de 4 años. La caída que ocurrió en el 2022 fue porque todo el mercado cayó. Las bolsas cayeron porque hubo una subida de tipos de interés brutal. Un drenaje de liquidez en el mercado. Si eso no llega a ocurrir, no hubiera caído el mercado. ¿Por qué? Pues porque esa caída fue lo que forzó luego todas las quiebras que hubo. Si el mercado no hubiese caído, si hubiese seguido habiendo liquidez, nadie hubiera perdido, o sea, ninguna de esas empresas que estaban haciendo cosas fraudulentas hubiera perdido dinero y la cosa no hubiera estallado. Y no hubiera arrastrado a Bitcoin injustamente por otra parte, porque Bitcoin no tenía nada que ver con todo eso. La red de Bitcoin siguió funcionando, no hubo ningún problema con Bitcoin. El problema fue precisamente en que tienes que confiar en personas en otros sitios. En Bitcoin no tienes que confiar en personas, tienes que confiar en el protocolo, en el programa. El programa siguió funcionando igual, no hubo ningún cambio. Y no tienes que confiar en que tu dinero lo está gestionando nadie y lo está malversando como pasó con FTX, por ejemplo. ¿Vale? Así que ese ciclo de 4 años no existe. La gente lo tiene en la cabeza como que si existiese un ciclo de 4 años. Existía al principio, cuando los halving eran importantes, porque había menos Bitcoin en circulación. Pero ya en el 2021, con todos los Bitcoin que había en circulación, la influencia del halving es mínima. Y esa caída que hubo no tiene nada que ver con ningún ciclo de 4 años. Tiene que ver con que las circunstancias macroeconómicas en general eran muy negativas para todos los activos y cayó la bolsa muchísimo. Es la última caída importante de la bolsa que hemos tenido en ese año y eso arrastró también a las criptomonedas porque no había liquidez en ese momento. Para nada. No había liquidez para nada. Entonces, la siguiente vez que pueda haber una caída en el mercado, en Bitcoin, no va a ser justo ahora porque se cumplan 4 años y sea un ciclo. Se va a producir en el momento en el que la economía necesite subidas de tipos de interés rápidas, como ocurrió la otra vez. Que puede ser dentro de 7 años, desde el ciclo anterior, es decir, dentro de, ahora ya han pasado 4, pues dentro de 3 o dentro de 2, pero no tiene por qué ser ahora porque haya un ciclo de 4 años. ¿Vale? Por eso digo que no, el hecho de decir que no va a caer por debajo de 74.000 y que algunos dicen, no, pero es que otras veces ha caído, no tiene nada que ver que haya caído otras veces porque no estamos en ciclos de 4 años ya. Y estamos en plena adopción institucional, lo cual es muy diferente a lo que ocurría en el 2021, donde solo tenía Bitcoin MicroStrategy y tenía una cantidad pequeña de Bitcoins. No me acuerdo si eran 30.000 o 50.000, no eran tantos los que tenía en aquel momento. ¿Vale? O sea que la situación es bien diferente que la vez anterior. ¿Qué más? No nos podemos olvidar también de que ahora mismo el activo no está tan sobrevalorado como cuando estábamos en el 2021 en 69.000. En aquel momento los pequeños inversores lo llevaron con FOMO hacia esos niveles. Ahora no hay FOMO de pequeños inversores, con lo cual podemos darnos cuenta de que el activo no está sobrevalorado para lo que ya representa. ¿Vale? Y otra cosa muy importante, para que la gente se dé cuenta por qué es tan difícil que caiga de precio, por qué es prácticamente imposible, casi probabilidad cero, que caiga a 74.000 nuevamente, yo diría cero, solamente por circunstancias anormales caería ahí. ¿Por qué es tan difícil que eso ocurra? Pues daros cuenta que Bitcoin es un activo que la gente se está dando cuenta que es valioso. ¿Vosotros os imagináis que un piso en una ciudad importante, Nueva York, Madrid, Londres, Barcelona, yo que sé, la que se os ocurra, pensáis que va a volver a caer al precio de hace 4 años? ¿Pensáis que tiene algún sentido? Ninguno, ¿verdad? Nadie espera comprar un piso en Madrid
al precio de hace 4 años. Pues Bitcoin lo mismo. Es un tema de inflación. No es un tema solo de que suba porque es un activo que se está adoptando. Es que se suma eso a la inflación. Entonces, si tenemos inflación en general, en todo, y tenemos que Bitcoin es un activo como si fuese un piso en una ciudad céntrica grande, ¿por qué razones iba a volver a caer a 74.000? No tiene ningún sentido. Ya digo, el único clavo ardiendo al que se agarran los que creen que pueden comprarlo más barato es a que, no, es que el ciclo de 4 años, el ciclo de 4 años está muerto. Y es una pena que no lo viésemos en el ciclo anterior, porque coincidió con subidas de tipos de interés durante todo el año 2022, drásticas. Y eso nos hizo pensar que el ciclo seguía siendo de 4 años, cuando no. Cuando si no hubiesen subido los tipos de interés, hubiésemos seguido subiendo el siguiente año y hubiese caído después, cuando se subió los tipos de interés. Si hubiesen tardado un año más en subir los tipos de interés, hubiéramos subido 5 años, no 4, porque no había ciclo. No tiene sentido que haya ciclo cuando prácticamente todos los Bitcoin están en circulación ya. ¿Qué más dará el halving si solo quedan 1 millón y poco de Bitcoin por minar? Si ya están casi los 21 minados. No tiene ningún sentido. ¿Vale? Entonces, quitaros de la cabeza lo del ciclo de 4 años, porque puede llevar a engaños a mucha gente. Entonces, lo que decíamos, ¿hay posibilidades de que caiga por debajo de 100.000? Pocas. Si cae será posiblemente la última. No lo puedo asegurar que vaya a caer por debajo de 100.000. Puede caer a 106.000 y ser suficiente, puede caer a 103.000 y ser suficiente, puede caer a 101.000 y ser suficiente. Cualquiera de esos puntos yo los utilizaría para acumular. Acumular. Porque no creo, ya digo, que después de que caiga a esos niveles, si es que cae, no creo que volvamos a verlo ya otra vez por debajo de esos niveles. Es que es evidente, o sea, cada vez hay más empresas que están entrando. Es cierto que ahora nos tenemos que pausar un poco, hemos roto esta línea de tendencia y evidentemente ya dijimos, tenemos que hacer una subida un poco más escalonada, un poco más suave. Tenemos que establecer un punto por aquí, pero que ese punto se puede establecer de dos maneras, lo hemos dicho muchas veces. O bien consumiendo tiempo en esta zona. Si tú consumes tiempo en esta zona, por ejemplo, ya estableces una línea de tendencia con inclinación menor. No hace falta corregir. Ya está, esa línea ya sería suficiente. O sea, con que te tires aquí hasta finales de junio en esta zona, ya se establecería una línea de tendencia lo suficientemente correcta. Puedes hacerlo así o puedes hacerlo a lo brusco, corrigiendo el precio. O sea, es o tiempo o precio. Si lo haces a lo brusco, me echa hasta aquí y luego para arriba. Pueden ocurrir las dos maneras, pero el mercado y los fundamentales nos están diciendo que son alcistas y que ocurra lo que ocurra, cualquier caída a estas zonas, o bien 106.000, 103.000 o esta zona de aquí, ya sería una buena entrada para el medio plazo, porque va a seguir entrando dinero institucional sí o sí. Lo estamos viendo, lo de Pakistán nos estaba diciendo que iban a establecer una reserva, todavía no tienen que empezar a comprar. Y así muchos países se van a sumar. Muchos países, muchos estados de Estados Unidos. Aquí el que no se sume, el país que no se sume es el que peor parado va a salir, porque con la espiral de deuda que hay, esto se va a acelerar. Todo el tema de la inflación, cada ciclo es peor. Y estamos llegando a un punto en el que la deuda está creciendo tan exponencial que va a haber países que dentro de muy pocos años, en 2, 3, 4 años, más de la mitad de su presupuesto, o sea, más de la mitad de lo que recaudan en impuestos de los ciudadanos, más de la mitad, muchos países lo van a utilizar para pagar intereses de la deuda. Intereses de la deuda que no van a poder dedicar evidentemente a lo que dicen que se dedican los impuestos, sanidad, educación, etc. Porque si te has endeudado tanto, has gestionado tan mal el dinero público,
que has hecho un agujero tan grande que da igual que les quites el 80% del dinero a los ciudadanos, que no vas a tener suficiente para pagar la deuda que has generado tú. Se lo estás cobrando a los ciudadanos de dos maneras: aumentándole los impuestos sobre un dinero nominal que cada vez vale menos y aumentando la inflación por haberles endeudado hasta las cejas. Porque la deuda esa que tienen los gobiernos, aunque nos parezca que, bueno, es el gobierno el que paga, no es el gobierno el que paga, son los ciudadanos los que pagamos. Lo pagamos en forma de inflación y de pérdida de valor de nuestro dinero, y lo pagamos en aumento de impuestos porque no les llega para pagar el desbarajuste que han hecho. Eso es como una familia que se endeuda para comprar un piso por encima de sus posibilidades. Y no tiene y no le llega la nómina, y en lugar de decir, bueno, pues me compro un piso más barato que pueda permitirme pagar, pues no. Siguen en las suyas, queriendo vivir en el piso de lujo, y se endeudan más. Y al año siguiente deben más, y así. Pero esa deuda es de todos. De toda la familia, que son todos los ciudadanos del país, no solo del que está ahí gestionando. El que está gestionando lo está haciendo mal porque le gusta que desde fuera vean que vive en un pedazo chalet, pero la realidad es que ese chalet se cae a pedazos porque no es capaz de ser sostenido. Y sería mejor vivir en una casa más modesta, pero que te la puedas permitir. Eso es lo que le pasa a todos los países. Y vamos hacia el precipicio. Porque va a llegar un punto en el que si tú tienes 50% del presupuesto comprometido para pagar intereses de la deuda, no vas a poder hacer lo que se supone que deberías estar haciendo con ese dinero, que es ofrecer una buena sanidad, una buena educación, etc. Y les vas a tener que subir tanto los impuestos a los ciudadanos que va a llegar un punto en que tampoco les vas a poder subir más los impuestos. Porque no son una vaca que le pueda sacar leche constantemente. Llega un momento en el que da ciertos litros y no puede dar más. Por mucho que quieras, no le puedes quitar el 100%. Entonces, esa presión está llegando a su límite y la deuda está llegando a su límite. Y entonces, activos como Bitcoin, pues va a haber un momento en el que se van a disparar. Lo malo es que, ¿sabéis quién va a estar dentro para aprovecharse? Pues las instituciones. Porque particulares, para cuando eso ocurra, quedarán los menos. Los que estamos holdeando. Los que están jugueteando por ahí con altcoins pensando que van a hacerse millonarios, esos se van a quedar fuera. Las altcoins evidentemente no les van a dar mucha rentabilidad. Seguramente ni siquiera compensará toda la inflación que va a haber en el futuro. Así que eso es lo que veo claramente para el medio largo plazo con Bitcoin y con las economías. Vamos hacia un precipicio importante, ¿no? Y bueno, vamos un poquito con el resto del mercado. Las altcoins llevan unos días rebotando, como veis, la dominancia de Bitcoin ha bajado un poco, desde la zona de los 64.35 a 63.69. Seguramente la mayoría de este rebote es por Ethereum, seguramente, ahora miraremos los gráficos, pero yo supongo que sí. A AVE lo tenemos subiendo un 0,81%, pero se le ven síntomas un poco de debilidad en esa zona, con lo cual podríamos ver retrocesos en los siguientes días. Cardano está bastante mal en los mínimos y si pierde esa zona se podría ir más abajo. Creo que está perdiendo mucho protagonismo, no se oye nada de Cardano, ni siquiera ya Charles Hoskinson va a conferencias como antes, que estaba muy activo y tal. Se les acababa hasta el marketing, yo creo. La moneda de Bitget más o menos bien, el exchange es de los que está creciendo bien, así que más o menos mantiene un tono positivo, resistencia en 5.200, tendría que superar eso para seguir subiendo. La moneda de BNB muy bien, ha recuperado bien estos últimos días, bien, lo que decíamos, puede subir hacia la zona de 7.200, ahí tiene cierto límite contra Bitcoin, no creo que suba mucho más de esa zona, pero bueno, mientras se mantenga contra Bitcoin es positivo porque te está dando la misma rentabilidad más los airdrops, launch pool, etc. O sea que el objetivo de las BNB es que en el gráfico contra Bitcoin más o menos se mantengan. Eso sería un buen resultado.
Ethereum un 1% arriba, como veis, sí, esta es la subida precisamente, ha vuelto hacia la zona de resistencia, el máximo anterior. Esta es la razón por la que ha bajado un poquito la dominancia de Bitcoin, la única razón. O sea, que quiere decir que el resto de altcoins no se están comportando tampoco muy bien. Si no fuese por Ethereum, la dominancia estaría más del 64%. ¿Qué más? Bueno, MicroStrategy sufriendo estos días caídas, aunque ya vemos que parece que va a rebotar un poco. Se ha anticipado en la pequeña corrección que está teniendo Bitcoin, como se ve que a pesar de haber roto la línea roja esa que teníamos ahí, no se desploma el precio, pues parece que viene con recuperación para el día de hoy. Solana floja, claro, ya decimos, si sube Ethereum, Solana no. Cuando Ethereum baje, pues igual Solana sube. Andan ahí. Si ahora tengo yo un poquito más de actividad o hago alguna cosa un poquito mejor, pues vendrá la gente a hacerlas conmigo. Si no, pues irá contigo y así es como está ocurriendo con las altcoins, ¿no? Y XRP rebota un 0,38%, pero ya veis que está ahí en la cuerda floja. En cuanto pierda ese nivel de los 2087, en este gráfico no le queda nada por debajo hasta 1580, lo cual es una caída importante. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Bitcoin al día, demuestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, por oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día el cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto, con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El tinoid del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura, es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace, y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio,
siempre sea. Y en Bitcoin